feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste in my mind start. Hola amigos developers de la electrónica, ¿cómo están? Espero que se encuentren pero muy bien. Bueno muchachos, aquí les vengo con otro videito para ver cómo es que estamos haciendo esto. Ya hemos tratado de mejorarlo en la parte de nuestro círculo. Coloquemos el 50 milímetros, le damos a aceptar y ya nos aparece nuestro círculo. Observen en estos momentos cómo podemos mover nuestro círculo y ponerlo en cualquier parte de la pantalla. Y el mouse miren que está centrado en la figura, está muy bien centrado en la figura. Ya logramos hacer esto y quisiera explicarles cómo lo hacemos. Bueno muchachos, entonces vámonos al código. Este es el código y quisiera mostrarlo paso a paso cómo lo hicimos. Esta es la instrucción donde logramos mover nuestro círculo. Veámoslo de manera más grande, ampliemos esto para que lo vean bien. Listo, entonces esta es nuestra instrucción. Aquí que dice vamos a dibujar un óvalo relleno desde este punto inicial menos, ya saben que es los milímetros dividido por 2. Este es el punto X y este es el punto Y. También dice que en el punto Y más 30 menos dividido 2. Este es el ancho y el alto del círculo. Bueno, pero nos interesa en esta parte de aquí, es la más importante para que nuestro mouse nuestro puntero esté centrado en la figura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esta misma instrucción y vamos a ir anulando las cosas para que veamos su comportamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos aquí para anular una secuencia o una instrucción. Nosotros le colocamos estas doble líneas y ya el programa lo pone en color verde, entonces quiere decir que esta parte no la va a leer. Pero entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? La vamos a copiar, tal y cual como le hicimos, y vamos a ir borrándole cosas para ver su comportamiento. Mira, entonces la colocamos aquí y bueno, entonces hagamos lo siguiente, vamos a borrarle toda esta parte, tanto en el punto X como en el punto Y. Nosotros ya sabemos de dónde sale entonces, y si no se acuerdan pueden ver el video anterior donde explicamos la conversión. Le damos guardar y refrescamos el programa, lo ponemos a correr, miramos a ver cómo nos resulta ahí. Bueno muchachos, entonces le damos en el botón del círculo, le damos los 50 milímetros
y le damos a aceptar. Mira que cuando muevo el mouse aparece el círculo, pero si ustedes notan, mire la diferencia del puntero con respecto a la figura. Mire que no está centrado. El puntero es como si estuviera más adelantado que la figura estuviera atrasada. Entonces, ¿qué hacemos para corregir ese error? Ese error lo corregimos con esta parte donde le sumamos más 250 y más 130. Entonces, ustedes lo vieron que está atrasado, entonces hagámoslo en este momento en el punto X no más, para que veamos cómo se comporta. Más 250 y lo guardamos los cambios y lo ejecutamos. Listo, entonces volvemos y hacemos la misma operación. 50 milímetros, aceptar, y mire, ya nuestro puntero está más cerca de la figura. Miren como yo muevo el puntero y la figura está más cerca. O sea que cuando estaba ahí, lo que hicimos fue atrasarlo, perdón. O sea, el puntero está primero que la figura. Anteriormente estaba primero la figura y después el puntero. Bueno, entonces ya vamos por esta parte, vamos bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el eje Y. Entonces esa distancia de 250 que yo le puse en el eje X, ¿a qué corresponde? De este punto, que es el 00, hasta aquí, hasta este punto de inicio de que tengamos el área donde vamos a trabajar, vamos a hacer que nuestro programa trabaje. Entonces mire que cuando yo me salgo del área del círculo, de la figura, de donde se dibuja la figura, mire cómo es el comportamiento. Entonces desde aquí empieza el 00, posición X en 0 y posición 0 en Y, y esos 250 en X es el desplazamiento que tenemos en el eje X, o sea, nos desplazamos hacia acá 250 puntos o 250 píxeles, ¿ya? Entonces por ahí lo tenemos. Ahora miremos en el eje Y, ¿qué pasa? Modificamos aquí en el eje Y, le sumamos, dice la fórmula que le sumamos más 130. Hagámoslo a ver qué pasa cuando le sumamos más 130. Guardamos, le damos run al programa y miramos el comportamiento. Ya hacemos la misma operación, mismos 50 píxeles, y miren aquí qué hacemos. Estamos mire dónde está el puntero, prácticamente casi en toda la esquina. Entonces ese es el punto de inicio del movimiento del ratón, del mouse. Y mira el puntero cómo se desplaza, pero siempre está en esa posición de arriba, y la figura está después de que movemos el puntero, el mouse. Miren, ¿sí ve? No se mueve, o sea, ese es el punto fijo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Que la figura y el puntero esté en el centro de la figura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que correr la figura, o sea que la figura se debe de pintar antes de que
del puntero. Entonces vamos a mover en el eje X, a seguir copiando la fórmula. Entonces si le colocamos, si lo aumentamos, por ejemplo, le aumentamos el ancho de los milímetros, ¿qué pasaría? Para que veamos. Más estamos solo moviendo en el eje X. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver lo que pasaría. Vamos a ver, lo ponemos a correr, miramos a ver qué pasa. Listo, hacemos la misma operación. Vamos a aceptar. Miren cómo se desplazó completamente la figura, se corrió más del puntero. Entonces esto me indica de que yo no debo de sumar, debo de restarle el valor. Vamos a hacerlo, porque miren que ya el puntero donde está, el puntero del mouse y la figura como está desplazada hacia la derecha, está muy desplazada. Entonces eso quiere decir que no debemos de sumar, sino de restar. Hagamos la resta aquí y miremos a ver qué pasa. Esperamos un momento. Ok, aquí hacemos otra vez lo mismo. Le damos enter y miren, ahora ya la figura se adelanta al puntero del mouse. Entonces listo, sí debemos de restarla, pero yo necesito que quede en el centro. Entonces digamos que en el centro, en el eje X, miren cómo está, ya ahí la figura se nos adelanta con respecto al puntero del mouse. Ahora vamos a dividirlo por 2, a ver qué es lo que pasa. Entonces la fórmula nos dice que tenemos que dividirlo por 2 y miramos solo en el punto del eje X. Vamos a mirar qué sucede ahí. Guardamos y ejecutamos. Listo, ahora le damos clic, hacemos el mismo proceso, enter. ¿Qué pasa con el mouse? Miren dónde quedó el mouse, en el centro, pero en la parte superior de la figura. Miren muchachos cómo quedó, y ahora los podemos correr y ya mantenemos, digámoslo, que centrada la figura, pero en la parte superior. Entonces, ¿qué nos falta? Que nos quede completamente en el centro de la figura. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya nos toca trabajar en el punto Y y lo centramos, y la fórmula es lo mismo. Entonces hagámosle lo mismo, vamos a hacerlo. Aquí ya tenemos en nuestro punto X centrado. Ahora tenemos que centrar el punto Y, y es la misma ecuación. Restamos el ancho de la figura, el largo de la figura, y lo dividimos por 2. Ahora grabamos y ejecutamos y miramos qué resultado tenemos. Hacemos el mismo procedimiento, cuenta, le damos enter. Voilà, la figura y el puntero del mouse centrados. Muy bien, lo logramos muchachos. Sacamos la fórmula
para que nuestra figura siempre esté centrada con respecto al puntero del mouse. Vamos por muy buen camino. Miren muchachos cómo lo hicimos, y suscríbanse si te gustó este video, la explicación. Suscríbanse, comenten, compartan y denle un buen like, que esto nos sirve para crecer en este canal. Muchas gracias amigos.